Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarte hoy jueves. Ya sea que estés en vivo viendo esta transmisión o ya sea que la veas posteriormente. Es un gusto para mí poder compartirte algunos textos que están en la Escritura y quiero empezar precisamente con el Evangelio según San Juan. Recordemos que en la Biblia tenemos 4 evangelios. Los 4 evangelios son el mensaje precisamente o la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. 4 perspectivas, cuatro personas que escribieron acerca de la vida de Jesús, pero que lo vieron de distintos lugares, ¿verdad? Es como 4 evangelios, como si Jesús hubiera tenido 4 cámaras de diferentes ángulos. Entonces, el Evangelio de Juan es uno de ellos, precisamente, lo escribió el apóstol Juan, por eso el nombre del Evangelio de Juan. Y él pues narra muchas cosas, muchos hechos precisamente como más personales de la vida de Jesús. El Evangelio de Lucas habla mucho con datos históricos, ¿no? Da fechas, citas importantes, ciudades, lugares, nombres de lugares. El Evangelio de Mateo va enfocado mucho al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la intención de Mateo era verificar o dar a conocer que Jesús era el Mesías prometido en las escrituras pasadas. El Evangelio de Marcos muestra los muchos milagros que hizo el Señor Jesús, milagros, puros milagros. Sí, muestra sus palabras, pero el Evangelio de Marcos está enfocado un poco en los milagros, en el poder del Señor Jesús. Y el Evangelio de Juan está enfocado en la persona de Jesús, cómo era, lo que hablaba, cómo actuaba en algunas ocasiones. Y el Señor Jesucristo, viéndolo desde esta perspectiva, desde el Evangelio de Juan, el Señor Jesús tenía unas amistades, ¿verdad? Dentro de todo el tiempo que anduvo hablando, pues conoció personas interesantes, se hizo amigo de algunas personas. En este caso dice la Biblia que él tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Y Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. El caso es que Jesús, andando por ahí, en una ocasión le llegan a avisar: oye, tu amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús pues dice que puso atención al mensaje que le daban. Entonces Jesús empezó a retornar hacia el lugar donde vivía Lázaro. El caso es que Jesús, en su regreso al lugar o a visitar a su amigo Lázaro, pues que ya había fallecido, él pues sigue predicando el Evangelio, pero las palabras, conclusión, las palabras a las que me quiero referir están en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Para cuando Jesús llega, pues salen sus hermanas y le dicen: Señor, es que pues Lázaro ya murió. Y Jesús les dijo: pues ¿dónde lo pusieron? Y entonces ya lo llevaron al sepulcro, ¿verdad? En el versículo 38 de Juan 11 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiero hacer énfasis en esas palabras. La Biblia narra cómo el Señor Jesucristo llega a un lugar y su amigo ya había muerto. Dice la Biblia que en este caso Lázaro ya tenía 4 días de haber fallecido, y generalmente los cuerpos los embalsamaban y los ponían en una cueva y los tapaban con una piedra. Esas eran las tumbas de aquel tiempo. No eran las tumbas como hoy día, como tú las conoces, ¿no? Como tú y yo las conocemos. Tal vez un panteón donde escarban, ponen el féretro y ahí dejan el sepulcro y le vuelven a poner tierra y ya. Luego le pueden poner una lápida encima. O habrá quien es incinerado y guardan las cenizas en algún lugar. Bueno, Lázaro estaba en una cueva, ya era una tumba de las de aquel tiempo. Pero llegan sus hermanas y le dicen: a ver, específicamente Marta le dijo: Señor, porque Jesús dijo: quiten la piedra. Y entonces Marta dijo: pues a ver, ¿cómo, Señor Jesús? Si ya tiene 4 días que murió, seguramente ya huele mal, el cuerpo ya ha de estar en descomposición.
porque es natural que nuestro cuerpo se descompone cuando nosotros morimos. Incluso aún si tú te llegas a cortar, si tú llegas a hacerte una herida y no te la tratas bien y se te puede infectar, bueno, eso puede causar mal olor, ¿verdad? La piel, la carne nuestra se descompone. Él tenía 4 días de haber fallecido y decían: Señor, no, ¿cómo vas a quitar la piedra si ya hiede? Seguramente ya huele mal. Y Jesús le respondió a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estas son las palabras en las que yo me quiero enfocar. Nosotros muchas veces pues hemos leído la Escritura, hablamos de fe incluso, hablamos de creer en Dios, pero a la hora de que se nos presentan ciertas circunstancias, a veces nuestra fe no está presente en ese momento. Y así sucede muchas veces. Pero el Señor Jesucristo le dio una respuesta a Marta. Le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús seguramente había tenido muchas pláticas con ellos. Algunas veces en la tarde, en la noche, a la hora de la comida, a la hora de la cena. Seguramente les había hablado de la fe. Y lo que narra la Biblia es que Marta, María y Lázaro eran hermanos en la carne, pero eran muy amigos del Señor Jesús. Es decir, cada vez que Jesús pasaba por aquel lugar, seguramente se hospedaba con ellos, y seguramente comía con ellos, y seguramente cenaba y dormía en su casa tal vez. Era él invitado junto con los apóstoles o con los discípulos que le acompañaban. ¿Cuántas noches, cuántas veces habrán platicado sobre la fe precisamente? Porque el Señor Jesús da por sentado y le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y ahí estaba, una vez más, hablándole de fe. Y para Marta era imposible. O sea, Señor, Lázaro ya murió, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres abrir su tumba? El Señor Jesús le dijo: tú no te preocupes, tú solamente cree y ten fe. Y la fe es el acto más ausente que hoy día tenemos en nuestras vidas. Es la palabra y el hecho que a veces está más ausente en nuestras vidas. Y a veces suena raro, pero es verdad. ¿Cuántos de nosotros vamos a una congregación, nos reunimos en un domingo o entre semana, leemos la Biblia y hemos visto lo que significa la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener la seguridad de algo que no has visto, eso es la fe. Tener la convicción, la seguridad de algo que no has visto todavía, de algo de lo cual no tienes hechos algunos, no tienes argumentos para poder decir sí, pero la fe es precisamente eso, tú tener la certeza y la convicción de que va a suceder así. Eso es la fe, lo que nos dice Hebreos. El Señor Jesús aquí le estaba diciendo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios? Y para nosotros a veces es fácil creer cuando tenemos una Biblia, cuando vamos a una reunión, cuando escuchamos la palabra de Dios. En ese momento tenemos mucha fe, cuando cantamos un canto, cuando nos reunimos con un grupo de personas, de hermanos, de amigos, a alabar a Dios, a leer la Biblia, a platicar sobre las cosas de Dios. Cuando vamos un domingo y ahí convivimos desde temprano, escuchamos la palabra, cantamos y ahí tenemos fe. Pero a veces la fe no solamente se debe de practicar ahí generalmente, siempre debe de practicarse en todos lados. Y cuando digo en todos lados me refiero a que saliendo de ahí, la fe tiene que acompañarte, la fe en Dios, el creer en Dios, el creer a Dios, a su palabra, a todo lo que tú has creído, a todo lo que tú hablas, es lo que realmente tienes que creer. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos problemas o vivimos ciertas circunstancias, ahí la fe está ausente muchas veces. Ay, Señor, y mira otra vez la renta, otra vez problemas económicos, y mira otra vez mi salud, otra vez está enfermo mi familiar, otra vez está enferma mi mamá, otra vez estoy enfermo. Hoy no voy a poder ir a la congregación porque tengo estas situaciones. Pero de verdad, ahí es cuando la fe es donde la dejamos. Pareciera que la fe la dejamos en la congregación, pareciera que la fe la dejamos en la iglesia, y no se trata de eso. La fe, aquí el Señor Jesús llegó a un lugar, a la casa de estas mujeres, y todavía les dijo: vamos, llévenme al sepulcro.
y dijo: quiten la piedra. Jesús ya traía intenciones de que iba a suceder algo. Él ya sabía que iba a suceder, ya sabía que era lo que iba a hacer. Obviamente Marta y su hermana y los que con él estaban, nadie de ellos sabía. Y se preguntaban: bueno, ¿qué está loco Jesús? ¿Qué va a hacer? Esto ya huele mal, ya está en descomposición este cuerpo, ya empiezan a salir los malos olores. Y Jesús le dijo a Marta: Marta, ten fe. ¿Por qué no tienes fe? Estos son los momentos en los cuales debes de tener más fe que nunca. Porque a veces cantar, estar en medio de una congregación, eso pues sí te motiva, es motivante y te sientes bien y te sientes agradecido con Dios, porque llevas una Biblia, porque escuchas la palabra, porque hay alguien que comparte, porque hay gente que canta junto a ti y levantan las manos y adoran. Y es el propósito de la iglesia, es el propósito de una reunión. Pero la fe tiene que salir de ese lugar juntamente contigo a donde quiera que vayas. A tu casa de regreso, al trabajo, con tu familia, con tu padre enfermo, con tu mamá enferma, con tus hermanos o con tus hijos que traen problemas, con esos hijos que tienes situaciones, que has vivido situaciones con ellos. Bueno, la fe tiene que estar acompañándote ahí. Cuando te vas a dormir, tiene que estar la fe. Tienes que dormir creyendo en Dios y en su palabra, en todo lo que has oído. Marta había oído muchas cosas seguramente. Muchas pláticas seguramente había tenido con el Señor Jesús. Nuestra fe, querido amigo, amiga que me escuchas, es algo que nos debe de acompañar todos los días. Pero tristemente, a veces la fe no es la que nos acompaña. ¿Quién te acompaña cuando sales de la iglesia? ¿O quién te acompaña cuando sales a trabajar temprano, desde muy temprano, y regresas tarde y durante el día haces y tienes tus actividades laborales? A lo mejor te acompaña la preocupación, tal vez te acompaña la angustia, tal vez te acompañan los problemas, tal vez te acompaña ese dolor físico, la enfermedad, eso que te está aquejando. Amigo, amiga que me oyes, hermano, hermana, si tú meditas, debes de responderte esto: ¿quién me acompaña todos los días? Sí, es Jesús. Es obviamente que es Jesús, ¿verdad? Si tú confías en Él, si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Él, en el sacrificio del Señor, por supuesto que tiene que ser Jesús, pero es la fe, la certeza. O sea, la fe es un fruto de haber creído en Jesús. La fe es un fruto de obedecer a Dios también, porque es un acto voluntario, no es algo ni tan emotivo, ni es algo mágico, es un acto voluntario donde tú decides creer a la palabra, donde tú decides creer a Dios, donde tú decides creerle a Dios, pero de forma voluntaria. Nadie te puede obligar a tener fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña cómo es que debemos de tener fe. Nos dice que debemos de tener fe, que es la certeza de lo que no se ve, de lo que no vemos, de lo que no tenemos, pero sabemos que va a suceder. Esa es la fe. Y a veces nuestros problemas son muchísimo más grandes que la fe. Por eso el Señor Jesús en una ocasión dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él no dijo otra cosa. Él no dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá iglesia en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá milagros en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá lenguas en la tierra? ¿Habrá predicadores? ¿Habrá pastores? ¿Habrá congregantes? Él dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que Él se hacía, porque sabe cómo somos tú y yo, sabe cómo somos los humanos, sabe de qué pie cojeamos, y la fe es lo que a veces más ausente está en nuestras vidas. Por eso yo te invito a que tú dejes de tener la actitud que tenía Marta. Marta se preocupaba. Si tú lees el Evangelio, te vas a dar cuenta que era una mujer que estaba muy ocupada, muy afanada. En otra ocasión el Señor Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada veo que estás. Porque él estaba compartiendo la palabra, y Marta barriendo, lavando trastes, haciendo sus quehaceres, bien ocupada, teniendo ahí. Y había otra, María, su hermana. Ella dice que cuando el Señor Jesús llegó, se sentó a los pies y ahí estaba escuchando la palabra. Tenía fe en Jesús, tenía fe y sabía apreciar las palabras del Señor Jesús. Le estaba dando valor a esas palabras.
Pero Marta, sí, ahorita voy, Señor, déjame terminar de lavar los trastes. Ahorita voy, Señor, déjame terminar de atender a mi esposo. Déjame terminar de atender a mis hijos. Déjame terminar de ahogarme en este problema. Como que a veces la fe la postergamos. La fe la dejamos para después. La fe la dejo para cuando yo lea la Biblia. La fe la dejo para cuando el domingo vaya a la congregación. No, amigo, la fe debe de estar siempre. Te repito, cuando el Señor Jesús llegó a este lugar, que era el panteón, el sepulcro, afuera de la ciudad, seguramente que ahí era donde estaban los sepulcros, ahí Marta debería de haber tenido fe. La fe debió haberle acompañado ahí. El Señor Jesús le pregunta, como entre reprochándole y diciéndole: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y cómo obtengo la fe? Pues es un acto voluntario. En Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperas tú? ¿Qué es lo que esperas tú? Bueno, que te vaya bien en la vida, que este problema ya no lo tengas, que tengas salud, que tu papá esté bien, que tu mamá esté bien, que tus hijos, tus hermanos, que tú estés bien. Esa es lo que tú esperas, que a lo mejor no tengas situaciones económicas difíciles, que si un hijo está en problemas, pues se puedan resolver. Lo que tú esperas es eso, pero esa es precisamente la fe, tener la convicción de que así va a ser y así va a suceder. Por supuesto que tienes que ir con Dios y decirle: Señor, aquí está mi situación y yo creo que tú la puedes resolver, yo creo que tú la vas a resolver, Señor. Pero aquí estoy yo precisamente para que aumentes mi fe. Los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Era un clamor, una plegaria a Dios. Y así tú y yo debemos de pedirle a Dios, porque que la fe no nada más esté cuando hay buenos momentos, que la fe no nada más esté con nosotros cuando hay buenas situaciones, cuando hay cantos, cuando hay iglesia, no, que la fe también esté cuando tengo ese problema, esa situación, cuando tengo y estoy viviendo ciertas cosas, que la fe esté conmigo. Eso es lo que debemos de pedirle a Dios. Y yo te invito a ti, amigo y amiga, que no seas como Marta, o que revises la vida de Marta. Si quieres leer el Evangelio de Juan capítulo 11, donde narra toda la muerte de Lázaro y todos los sucesos que están a su alrededor. Y al final, antes de que Jesús haga un milagro más, hay una pregunta, ¿no? Una pregunta, un reproche a una mujer, la cual era su amiga. Seguramente había hablado con ella muchas veces y le dice: si yo te he dicho, Marta, debes de creer para que puedas ver la gloria de Dios. Y esas palabras son las que yo te dejo hoy. ¿No te ha dicho Jesús a través de su palabra que si crees verás la gloria de Dios? Te invito a que tengas fe, te invito a que busques la fe, te invito a que de manera voluntaria creas y asumas que las cosas que tú esperas, vayas con Dios y se las digas, se van a solucionar por fe, se van a resolver por fe, o van a suceder para que tu fe crezca. Pero de verdad, tu fe te tiene que acompañar todos los días, en tu casa, tu trabajo, en la calle, en el diario vivir, desde que te levantas hasta que te acuestas. La fe tiene que ir contigo. No una fe que te acompañe solo a la iglesia y en los momentos buenos y agradables. La fe es en todo momento. Pero eso ya dependerá de ti, de cuánto buscas a Dios, de cuánto le oras, de cuánto buscas en la palabra. La fe viene por el oír, dice la Biblia, y el oír por la palabra de Dios. Así es que yo te invito, lee la Biblia para que tu fe sea aumentada, y ahí está la clave. Los discípulos decían: Señor, aumentanos la fe. Pero la Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Tienes la Biblia? Léela, y entonces tu fe va a ser aumentada. Lee la Escritura, lee los Evangelios, lee el libro de los Hechos, lee todo lo que está aquí, y tu fe va a crecer. Y tú vas a estarla practicando todos los días. Esa es la invitación que yo te hago hoy, el llamado a la fe, a que tú creas para que puedas ver la gloria de Dios. Y cuando digo la gloria de Dios, no es que veas los cielos abiertos, es ver las maravillas y las obras de Dios en tu vida y en la vida de los que amas, de los tuyos.
Te mando hoy un cordial saludo, te doy las buenas noches y espero que la próxima semana puedas acompañarme también, como hoy, en esta transmisión. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.